Vamos entonces a retomar. ¿Se acuerdan que en el acto 3, la escena 2, llegaban unos comediantes al castillo? Esta compañía de comediantes del castillo representan una obra de teatro en el castillo que era la muerte de... es una obra de Eneas que se trataba de cuando el rey de Troya, que es Priamo, es asesinado por Pirro. Pirro resulta que era el hijo, en la leyenda, el hijo de Aquiles, frente a la mujer de Priamo, que era Hecuba. Los actores se compenetran tanto en la actuación que Hamlet se queda como muy impactado por la manera viva con que representan la obra. Y entonces inmediatamente empieza con sus autorreproches, porque él, que tiene todos los motivos para vengar la muerte de su padre, de Claudio, la muerte de su padre, el rey, es decir, matar a Claudio, sin embargo, no puede pasar al acto, no puede realizar el acto de asesinar a Claudio. Esta cuestión de por qué Hamlet no puede matar a Claudio, no puede llevar a cabo el pedido que le hace el padre, es analizado en el capítulo 14 por un montón de críticos literarios, de literatura. Eso yo no lo voy a tomar porque ustedes lo leen en el capítulo 14 y es muy fácil además de seguir. Las distintas interpretaciones que hacen de por qué Hamlet no actúa, qué le pasa a Hamlet. Pero sí voy a tomar dos cuestiones. Primero, Hamlet, Hamlet no es... Ay, ¿dónde está? Me equivoqué. Bueno, Hamlet no es, dice Lacan, un caso clínico. ¿Qué quiere decir que no es un caso clínico? Que es una obra de teatro. Y entonces se puede interpretar lo que le pasa a Hamlet bajo distintas modalidades. Por ejemplo, hay algunos que interpretan que Hamlet es un neurótico obsesivo y dicen, es un neurótico obsesivo porque procrastina, posterga. Cada vez que está a punto de realizar el acto y que están dadas todas las condiciones para que él pueda cumplir el acto y matarlo a Claudio, siempre posterga. Lacan dice, Hamlet vive en el tiempo del otro. Y esto es algo que caracteriza al obsesivo. La procrastinación y por el otra parte la postergación del acto. Entonces, para el obsesivo, el deseo es imposible. En realidad, el deseo no es ni imposible, porque no es imposible ni insatisfecho, que es la versión histérica. El deseo parte de una falta y de una pérdida y que es la de un objeto. Entonces, el deseo es estructuralmente imposible de colmar. Hay otros que dicen, Hamlet no sabe lo que quiere, entonces es un histérico. La definición de la histeria, o del histérico, es que el histérico desea el deseo del otro, que el histérico vive en la dimensión del otro, de lo que el otro desea, y le pregunta al otro lo que él desea. Por ejemplo, si va a comer a algún lugar, es un ejemplo que da Lacan, pero es cotidiano, va a comer a algún lugar, el histérico le pregunta al otro, ¿y a vos qué te parece que como? ¿Qué comes vos? O si no, ¿cómo bebés? ¿Para qué me ves? ¿Para qué te parece que sirvo? Bueno, entonces, la definición del deseo, el deseo es el deseo del otro. Y esa definición, el deseo es el deseo del otro, es la definición del deseo histérico.
Entonces, Lacan, con mucha ironía, dice, los médicos se creen que son los amos del deseo, que saben lo que ellos quieren, y que Hamlet no sabe lo que quiere. Hamlet, entonces, no es un caso clínico, es el paradigma del deseo. Él va a decir, es como una plataforma giratoria. Y en esa plataforma giratoria se inscribe un deseo. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Porque lo que Lacan señala es que Hamlet es la tragedia del deseo, porque lo que se encuentra trabado, y hay que poder ubicar eso, localizar eso, es el deseo en Hamlet, el deseo del sujeto, en relación al deseo del otro. Entonces, vimos, retomo, algo fundamental, y es que Freud interpreta a Hamlet como si fuese Edipo Rey. Y dice, el problema de Hamlet es que es el deseo por la madre. Mientras que el problema, dice Lacan, de Hamlet no es el deseo por la madre, es el deseo de la madre, es lo que ella desea. Hay, para abordar la obra de Hamlet, dos vías. Una es la del falo. Y entonces pensar que lo que se tiene que inscribir es la castración en el otro, por ejemplo en Gertrudis, y que la castración en el otro Gertrudis va a reenviar al sujeto a su propia castración. Es en términos freudianos, pero Lacan retoma la dialéctica fálica. Otra forma de plantearlo, y esto que acabo de decir lo van a ver, pero lo van a ver en otro momento, lo del falo, otra forma es ir por la vía no del falo y de la ley que representa al padre, que prohíbe un objeto y que además amenaza de castración, sino la vía que toma Lacan en estos 7 capítulos de Hamlet es ubicar el deseo en relación a la pérdida del objeto. Eso también es freudiano, porque Freud decía, es la pérdida del objeto lo que funda el deseo. Es el objeto perdido lo que funda el deseo. Y por eso el objeto que encuentro nunca es el objeto que busco. Entre lo que encuentro y lo que busco hay nostalgia. Y Freud dice, la nostalgia es el signo del encuentro imposible con el objeto. Entonces, ¿qué está trabado en Hamlet? ¿Por qué Hamlet no actúa? ¿Por qué Hamlet no puede realizar su acto? Cuando llegan los comediantes, representan esta obra, Hamlet dice, se le ocurre que va a ser una nueva versión de otra obra y que esa versión que va a ser es la de la muerte del duque Gonzago de Viena. Eso está en el acto 3, escena 2. Invita a todos los de la corte y antes de que los actores representen la obra con el diálogo, se hace una representación con la mímica. ¿Qué es lo que se representa? Se representa al duque Gonzago que está sentado en un banco y se queda dormido. Hay un príncipe, que es el príncipe de comedia, que se llama Luciano. Y Luciano va, se acerca a Gonzago y cuando Gonzago está dormido, le pone el veneno en la oreja. Bueno. Y muere Gonzago, el duque, y entonces el príncipe Luciano empieza a cortejar a la reina, a la duquesa, no la reina, a la duquesa. Entonces, lo que Hamlet representa en esa obra es la muerte, es el asesinato del rey por Claudio.
a esa obra se la llama La ratonera, porque es como que quiere cazarlo a Claudio, atraparlo. Pero en verdad es enigmático, dice Lacan. ¿Por qué Hamlet quiere que Claudio se confiese? ¿Por qué quiere que Claudio se confiese culpable? Le dice a Horacio, vamos a ver entonces si es culpable, qué hace cuando ve la obra. Si el padre le dijo que fue el asesino, él lo sabe. Entonces, Lacan dice, eso es enigmático. Y hay algo que toma Lacan para interpretar lo que la puesta en escena, que se llama la play scène, de esta ratonera, que no fue, por supuesto, interpretado por ningún crítico literario. Y ahora vean, entonces, hay que subir. Vean este cuadro, el cuadro 2. Bueno, nosotros vimos el esquema L, ¿se acuerdan? Esto es el piso inferior del grafo. Este piso, que es el piso inferior del grafo, es consciente. Tenemos el sujeto, que es el sujeto que habla, y por eso mismo está dividido. A esta línea que va por acá, miren, esta línea que recorre, cruza por el otro y vuelve, Lacan lo llama la línea de la intencionalidad del deseo. Entonces, el A es el otro con mayúscula, es el otro de la demanda, es el otro del llamado. ¿Se acuerdan? Es el otro que tiene el poder de hacer del grito un llamado y hacer que la necesidad se pierda. Pero lo que me interesa acá es esto, que en este lugar del grafo ustedes ven que hay una S con minúscula y una A con mayúscula, entre paréntesis. Esta sigla quiere decir, es un matema, quiere decir significado del otro. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que alguien habla, se dirige un mensaje al otro, por acá, es el otro, este que está acá, el que retroactivamente significa el mensaje. Es decir, que todo lo que uno habla cuando habla y se dirige al otro, el sentido de lo que uno dice depende del otro, depende del significado que le da el otro. Por eso es significado con minúscula del otro. Lacan dice, el sujeto, entonces, recibe su propio mensaje bajo forma invertida, porque es el otro el que siempre le va a sancionar el mensaje, el que le va a dar un sentido a lo que él dice. Y Lacan va a ubicar en un principio la interpretación del analista en este lugar. El analista está en el lugar del otro con mayúscula, y cuando el analizante le habla, este es el mensaje, le dirige algo, es el analista el que interpreta, es el analista el que sanciona o el que da un sentido. Entonces, miren el piso este, que es lo que me interesa ahora. ¿Ven esta línea que está intermedia? Que por un lado tenemos la I de la A con minúscula, que es la imagen del otro, es la imagen del semejante, o la imagen especular, que Freud denominaba yo ideal. Y de este lado, que es el lado de las respuestas en el grafo, tenemos el moi. La M es bueno, está un poco abreviada, pero es el yo moi. Y se acuerdan que yo les expliqué que el yo se constituye por identificación al semejante. Se identifica al semejante y por medio de esa identificación se constituye el yo. Bueno, ¿hasta ahora me siguen? Haga alguien un gesto con la cabeza. Sí, profe.
Lo que sí me quedó una duda. ¿Qué, cuál? Sí, del significado del otro. Sí, El otro ese, ¿es el otro en mayúsculas? es exactamente el otro con mayúscula, es este. Gracias. Listo. Eso Lacan lo dice, poder discrecional del oyente, porque en definitiva todo lo que uno dice depende de la sanción que da el otro, de lo que el otro escucha. Bueno, ahora estoy en esto que está acá, porque acá les voy a poner los personajes de la obra de teatro. Lacan se da cuenta de algo. Se da cuenta que en la obra de teatro, el príncipe de comedia Luciano lleva las ropas no del rey, no de Claudio, el asesino, sino que tiene las ropas de Hamlet. Entonces, este que está acá, el yo ideal es Luciano, es el que comete el acto que Hamlet no puede cometer. Entonces Lacan dice, es como si, bueno, es una interpretación de Lacan, es como si en la obra Hamlet representase aquello que él no puede realizar en el personaje de Luciano, que está acá, que es su yo ideal. Es como si se identifica imaginariamente con Luciano para poder realizar el acto. Pero eso, esa identificación, que es la identificación imaginaria o especular, no alcanza para poder llevar a cabo el acto. Es una identificación imaginaria. Si alguno quiere hacer una pregunta, abre el micrófono y la hace. La estoy grabando la clase. Bueno, entonces, Lacan va a decir, en esa escena, ¿de dónde saca que no alcanza? Una identificación imaginaria que propone Hamlet en la obra. Se identifica con aquel que realiza el acto que él no puede llevar a cabo, que es el crimen, Luciano, en la obra de teatro. Dice que el rey en ese momento se levanta, se va, prende las luces, y Hamlet entra en una excitación psicomotriz. Empieza a saltar, a moverse, y Lacan dice, eso es signo de una inhibición. Quiere decir que la sola identificación imaginaria o especular al otro no alcanza para realizar el acto. No destraba el deseo. ¿Y cómo se confirma esto que no destraba el deseo? Cuando Hamlet sale, ¿se acuerdan? Se encuentra con que Claudio está arrodillado rezando. Y dice, bueno, ahora que está rezando Claudio, él tiene todas las posibilidades de sacar la espada y matarlo. Si está rezando, confesó, es culpable. Está arrodillado, lo puede matar. Y Hamlet dice, no, le dice a Horacio, no lo maté porque como él estaba rezando, estaba arrepentido, iba a ir al cielo, y mientras que mi padre está en el purgatorio. Lacan dice, esos son excusas. Hamlet se da excusas, posterga el acto. Entonces, luego es llamado por la reina para que vaya a hablar con ella al dormitorio. Ahora les voy a mostrar una cosa que les va a parecer un poquito complicada, pero después no les va a parecer complicada, y yo lo necesito como para explicarles en cuál es la trabazón de Hamlet en el deseo y cómo eso se ve en la conversación, no es que se ve, se pone en acto en la conversación con Gertrudis, la madre. Entonces, voy a compartir este. Bueno, esto es el grafo completo del deseo. Quiere decir que el grafo completo del deseo incluye esta parte, que sería el piso inferior del grafo, que es la parte consciente de la comunicación. Uno habla al otro y el otro decide el mensaje.
de la identificación imaginaria con el otro que constituye el yo, y acá tenemos el ideal del yo. La parte superior del grafo es la parte inconsciente, pero el grafo funciona completo, no es que funciona en partes, funciona siempre completo. Lacan nos va a explicar, y si ustedes leen la clase 15, va a hablar del circuito del deseo, inconsciente. El circuito del deseo inconsciente está, primero les voy a explicar algo. Acá tenemos el otro de la demanda. Más allá de este otro de la demanda, porque en el otro tiene que aparecer una falta, lo que tenemos es el deseo. Esta D minúscula es el deseo. Que si el deseo está más allá del otro de la demanda, de este otro que se imagina como completo, pero que no lo es. El sujeto imagina que el otro está completo. Tenemos el deseo. El matema que está arriba del deseo, que es el sujeto barrado punzón D mayúscula, es el matema de la pulsión. La pulsión en el grafo del deseo está hecha de significantes. Es la relación del sujeto con los significantes de la demanda del otro. Por ejemplo, la demanda del otro es, por ejemplo, la demanda de la madre, la demanda anal, hace caca. Mírame. Entonces, la pulsión se escribe en términos significantes. ¿Y cuál es el efecto de la articulación de estos significantes en la cadena superior? Lacan dice dos. Uno es el deseo, que es metonímico. Es siempre deseo como deseo otra cosa, en la articulación de la cadena. Y después, se los digo, pero no lo explico, después van a ver que otro del efecto de la cadena significante es el goce, o la satisfacción de la pulsión, que decía Freud. Pero bueno, este matema, ese barrado punzón demanda con mayúscula, Lacan lo llama en el capítulo 15 y en los capítulos de Hamlet el lugar del código inconsciente. De este lado, del lado izquierdo, tenemos el otro matema que Catalina dijo algún comentario en el último teórico, que es la S que está afuera es significante. Es significante de una falta en el otro. Lo que está entre paréntesis es inconsciente siempre. La barra, hay una barra que atraviesa ese otro. ¿Ven? Este que está acá, el otro de la demanda, no tiene ninguna barra. Este que está acá arriba tiene una barra, que significa que en el otro hay una falta y que esa falta es imposible de colmar, es estructural, por lo cual hay deseo. A este matema, Lacan lo va a nombrar mensaje superior inconsciente. ¿Cuál es el mensaje más importante, dice Lacan, del grafo? Que es este, es en el otro hay una falta, que el otro es incompleto, y que en tanto que en el otro hay falta, hay deseo. Si en el otro no hay falta, no hay deseo. Entonces, la madre de Hamlet se presenta como una otra completa, que no está en falta para Hamlet, porque no hace el duelo. Pero el mensaje superior es que en el otro hay falta, y que esa falta es estructural. Lacan lo llama la incompletud del otro. Bueno. La línea intermedia, ¿ven? Esta que está acá, que dice deseo, y acá hay otra, matema,
vamos a ir viendo todo con tranquilidad, pero eso es para que sepan lo que pongo acá. Esto que está acá es la fórmula del fantasma. Es sujeto en falta en relación a un objeto del deseo. Es el sostén del deseo. Uno desea desde el fantasma, es como una ventana. Uno mira e interpreta la realidad desde el fantasma. Para que tengan una referencia, pegan a un niño. ¿Se acuerdan de Pegan a un niño de Freud? O no sé si ustedes vieron, ¿qué pasa? ¿Dos más? En un minuto, porque no sé por qué aparece. Bueno. No, me están contestando que vieron Pegan a un niño. Pensé que habían quedado 3 personas más afuera. Bueno. Entonces, sí, Pegan a un niño es una interpretación inconsciente, dice Freud, una fantasía inconsciente de lo que el padre desea. Es una interpretación, o de lo que goza el padre. El padre goza pegando al sujeto, o goza o desea pegar al sujeto. Bueno. La fantasía, que es el fantasma fundamental, lo llama Lacan, pero es la fantasía inconsciente en Freud, entonces es el sostén del deseo. Y nosotros vamos a ver, vamos a ver qué dice acá. Son como los mandatos sociales que traemos, no sé cómo preguntar. No, sí, pues está bien. El fantasma es inconsciente, pero está hecha de todas las palabras que nos marcaron. Es como si uno, con las palabras oídas y las cosas vistas, armase un escenario inconsciente. Y uno desea desde ese lugar que no sabe que desea, pero que es el fantasma fundamental. Y también goza. Después vamos a ver, porque se acuerdan que Freud decía que la pulsión se satisfacía en la fantasía y en el síntoma. Las dos cuestiones. Pero el sujeto no sabe. Bueno. Igual les voy a decir algo. La semana que viene voy a probar con una compañera de la cátedra que compramos un tiempo ilimitado y vamos a probar a ver si funciona, como para que no se corte 2 veces y hacer todo el tiempo ilimitado del teórico. Si se puede hacer todo el tiempo sin que se corte, podemos incorporar las preguntas ahí mismo. Eso estaría bueno. Bueno, entonces, ahora vamos a ver que el circuito del deseo. Catalina pregunta, que Lacan ubique el objeto A en el matema del fantasma vendría a mostrar cierta identificación con el objeto A, así el deseo real quedaría velado imaginariamente por el fantasma. No, no. Lo que vela el fantasma no es el deseo real, lo que vela o lo que el sujeto desconoce en el fantasma es el modo en que goza. Miller, por ejemplo, dice una frase que es muy representativa, porque Miller dice, el sujeto es infeliz en el deseo, es decir, siempre está insatisfecho porque desconoce el lugar donde goza. En el fantasma, porque veo que se coparon con el fantasma, en el fantasma, el goce que se adjudica al otro es siempre el goce propio, pero que el sujeto no sabe que es propio, lo desconoce. Uno podría decir, el sujeto recibe del otro el propio goce bajo la forma invertida, es decir, el goce que es uno lo recibe como siendo el goce del otro. ¿Cómo lo pone Freud? Lo pone bajo la forma de yo soy pegado por mi padre. ¿Se acuerdan la fantasía inconsciente? Él goza pegándome.
pero Freud ubica que ese es el goce del sujeto, y ese goce es adjudicado al padre, es adjudicado al otro. Bueno. Sí, acá Agustín Rodríguez me pregunta si si el odio, a ver, espera, dice, esto tiene que ver con la formulación del fantasma del racismo como el odio al deseo del otro, al goce. Perfecto, sí. Lacan va a decir que el deseo es simbólico. Lo que es singular es el modo de gozar. Es decir, que el modo en que uno goza es incomparable. Eso es de cada uno. Porque el modo en que uno goza responde al modo en que ciertas palabras lo afectaron y tocaron el cuerpo. Entonces, el goce entonces es lo singular, no el deseo. Es lo que es la diferencia. Entonces, el odio, lo que puede desencadenar el odio es que el otro no goza como yo. Es que el modo diferente de gozar del otro. Y Eric Laurent dice, un psicoanalista, que lo que está en el principio del racismo, justamente, es el odio al goce del otro. Es que el otro no goza como yo. A ver, en una clase previa habíamos dicho que el fantasma funcionaba como defensa como la angustia de no saber qué se es para el deseo del otro. Es correcto, Catalina. El sujeto no sabe qué es en el deseo del otro y tampoco, y cubre además, que en el otro hay una falta estructural con el fantasma. Está bien lo que decís. El fantasma tiene dos vertientes, una la del deseo y otra la del goce. Pero es una defensa. Es una defensa. Lo que pasa es que en el capítulo que nosotros habíamos visto del fantasma como defensa, lo ponía Lacan en relación a la muerte. El sujeto se defendía de lo insoportable que era la muerte para él. En el padre que no ves, sabía que estaba muerto. Bueno, vamos hasta que se corta a seguir con las preguntas y retomamos entonces, seguimos la clase en la segunda parte. A ver. Bueno, vista de la galería. Porque ya se va a cortar. Pero igualmente seguimos en la segunda parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta que sea corta ahora? Porque tenemos 4 minutos. No. Bueno. Yo tengo una pregunta, Patricia. Bueno, decime. Acá noté, no sé si lo habré notado bien, pero que Gertrudis en Hamlet se presenta como este otro completo que no hace duelo, y Hamlet justamente le reprocha esta ausencia de duelo. Me preguntaba en dónde se ubicaba eso, si es que se ubica en el grafo, dónde está ese reproche. Es que no llegamos. Ah, bueno. En la segunda, en la segunda parte, en lo que yo les vi, el grafo 3, que lo llama Lacan el gancho, está en su versión de sujeto y está también en el seminario 6. Ahí vamos ahora en la próxima vamos a ver lo que es el circuito del deseo y por qué Hamlet cae de ese circuito del deseo con estos reproches dirigidos a la madre. Así que está bien, no lo entendé porque no lo di. Perfecto. ¿Algo en relación a lo que acabé de decir recién? Bueno, entonces, 2 minutos, 3, no sé si tengo tiempo como para mostrarles. No. Bueno,
Entonces, lo que vamos a ver ahora es la escena del dormitorio, vamos a retomar la escena del dormitorio y ver que es una cadena previa, habíamos dicho que el fantasma funcionaba como defensa con la... Ah, no, el garfio, ya está. El garfio es la forma que dice Lacan, lo llama así, porque tiene la forma del garfio. Bueno, entonces vamos a encontrarnos directamente dentro de 10 minutos. Si no puede ser... Bueno, a ver, sí, porque se va a cortar ya. A ver, un minuto, voy a ponerles algo. Acá. Igual. Bueno, la escena que vamos a ver ahora entonces es la escena cuando Hamlet entra en el dormitorio y va a hablar con la madre. En esa misma escena, Polonio va a ir a espiar cuál es la conversación que van a tener Hamlet con Gertrudis y se va a esconder detrás de un tapiz. La madre de Hamlet se encuentra como muy preocupada por el estado de Hamlet. Hamlet se presenta durante toda la obra como si fuese una especie de loco, maníaco, que se la pasa todo el tiempo haciendo rimas y no se entiende muy bien lo que quiere decir. Hay cosas bastante llamativas, como por ejemplo que parece melancólico y no saben lo que les pasa, pero nunca hay que dejar de tener presente que pasaron 2 meses entre la muerte del padre y el casamiento de la madre. Porque Lacan va a poner muchísimo el acento en la falta del tiempo y cómo la falta del tiempo aparece a lo largo de toda la obra de Hamlet. Hay como una abreviación en lo que hace a los ritos funerarios y a los tiempos para la elaboración del duelo. Lo que es importante es pensar que Lacan va a ubicar el sujeto en relación a un objeto, el objeto del deseo. Y que este objeto del deseo se construye en el fantasma. Profe, perdón, en menos de un minuto se corta. ¿Entramos en 10 minutos? Sí, entramos en 10 minutos, ¿está bien? Entonces, voy a poner este para mostrarles lo que es el circuito inconsciente del deseo. El circuito inconsciente del deseo comienza aquí. En esta cadena que está acá es la cadena inconsciente. Es la cadena de la enunciación. Está hecha de significantes. Esta cadena que está acá abajo también está hecha de significantes, pero Lacan la llama del enunciado porque ya cuando uno lee un mensaje y a eso le da un sentido. Vuelvo a la cadena superior, que es donde está el inconsciente, el circuito inconsciente. El circuito inconsciente va del significante de una falta en el otro, se dirige al código, que es el código inconsciente de los significantes, de ahí baja al deseo, y el deseo tiene su soporte en el fantasma. Esto es el inconsciente. Es decir, está este circuito inconsciente siempre y cuando la falta esté funcionando. Y entonces, con los significantes del código, se arma un fantasma que sostiene un deseo. Pero el fantasma tiene un objeto, que es el objeto del deseo. ¿Ven esta A que está delante del S del sujeto? Esto es el sujeto deseante. La A es el objeto del deseo, a lo que se tiende en el deseo. Bueno, en el caso de Hamlet, la que ocupaba el lugar de ser el objeto del deseo es Ofelia. Y Ofelia fue rechazada por Hamlet. Quiere decir que Ofelia cae de este lugar de ser objeto del deseo
para Hamlet. Y Hamlet se pierde en el deseo, se desorienta. Lacan dice, no tiene más deseo. Y lo dice de un modo poético, porque lo dice Shakespeare, denme mi deseo, denme mi deseo. Bueno, este es el circuito entonces inconsciente del deseo. Ahora vamos a ir a la escena del dormitorio. Hamlet sube a la pieza, al dormitorio para hablar con la madre. ¿Qué quiere Hamlet? Hamlet quiere encontrar en la madre una ley que le ponga un freno. Quiere encontrar la ley que determina el deseo de la madre. Si determina el deseo de la madre, es que la madre no es un otro caprichoso. Hamlet se le dirige a la madre y le dice, modérate, ten cuidado. ¿Por qué no lo tomas como un hábito? Bueno, los griegos pensaban estaba la teoría de que uno era más virtuoso y si uno se hacía virtuoso por medio de los hábitos. Entonces decía, modérate, sé virtuosa. Cuando venga Claudio, no te acuestes con Claudio inmediatamente. Y así, si una vez se va repitiendo como un hábito, por costumbre vas a dejar de estar con él. Quiere dictarle la ley a la madre. Quiere que la madre encuentre una ley que le ponga freno a la lujuria. Bueno, por otra parte, el padre le había dicho que le ponga freno a la lujuria. En un momento le dice, Lacan tiene una sensibilidad muy importante. Lacan es muy sensible a lo femenino, es muy sensible al modo en que se nombra o se dirige a una mujer, a alguien, ¿no? Por ejemplo, en la escena donde Hamlet se encuentra con Ofelia, si ustedes lo leyeron, vieron que Lacan dice, es un horror, como si lo estuviese viendo, ver cómo la trata Ofelia, el modo en que se le dirige, cómo la degrada rechazando lo femenino que hay en Ofelia, tratándola como a la madre. Acá dice, Hamlet la aprisiona a Gertrudis, la acorrala, la persigue, esto lo dice Hamlet, trata Hamlet de, con las palabras, clavarle una daga a la madre en el corazón, herirla, hacerle una falta. Y él dice, no es la espada lo que tiene que herirla, crearle una falta en ella, en Gertrudis, sino que son mis palabras las que van a ser utilizadas como una espada, como una daga. Bueno, es lindo esa parte como para que ustedes lo lean. Es más lindo leer a Shakespeare que mirar la película, pero a todos les gustan más las películas que leerlo. Pero bueno, a mí me parece mejor. Además, está como mucho más la ironía que tiene él se hace el loco, no es un loco, se hace el loco. Bueno, entonces la aprisiona, en un momento la madre empieza, se pone prácticamente a llorar, le dice, pero ¿quién sos? Vos no tenés alma, no tenés moral, se murió tu marido, inmediatamente te casaste con este. ¿Y dónde es que Lacan señala que se introduce la pregunta por el deseo del otro? ¿Qué es lo que ella desea? El lugar donde se introduce esa pregunta es cuando Hamlet le dice a la madre, entre un objeto sublime, que era mi padre, y este deyecto, esta basura, vos no distinguís. ¿Cómo puede ser que dejaste a este objeto sublime y te vas a revolcar en la cama con esta basura? Ahí Lacan toma. Eso es un analista. Ahí Lacan toma como en ese lugar Hamlet ubica el querer de ella. ¿Bajo qué forma? Ella no distingue. Ella no sabe lo que quiere. ¿Cómo puede ser que entre una cosa y otra no distinga?
¿Qué es lo que quiere ella? En ese momento, hay un momento en que la madre ya empieza como a llorar, empieza a quebrarse, le tiene un poco de miedo a Hamlet, retrocede y le dice, como si Hamlet está agresivo, está violento, y de repente aparece el fantasma del padre. Y acá es otra vez algo magistral. El fantasma de Edipo Rey lo que hubiese hecho es prohibirle a Edipo la madre. Pero acá el padre lo que hace es decirle, tené cuidado, no te la acerques demasiado, hablale, intercede entre ella y su alma, que está confundida, pero casi como si Hamlet fuese un peligro para Gertrudis. Sí, Martina, es exactamente eso, es el modo de goce lo que le cuestiona. Bueno, sí, pero eso lo vamos a ver después. Hay un capítulo que no entra en el programa, pero yo lo doy igual siempre, porque ustedes ya tienen el seminario 6 completo, pues se los envié, que es el capítulo 22, donde es una perla ese capítulo, una perla para leer. Después lo vamos a ver. Entonces, intercede el ghost, el fantasma, la madre no lo ve, Gertrudis no lo ve al ghost, y el ghost le dice, retrocede, háblale con cuidado, sé más suave. Lacan dice, este padre es todo lo contrario del padre representante de la ley, de la autoridad, el padre del Edipo. Por otra parte, ese padre como representante de la ley, de la autoridad y del Edipo no existe. Ningún padre es ese padre. Bueno, entonces él le dice en un momento, bueno, cuando está cediendo, Gertrudis está cediendo, se siente culpable, está como consternada por el duelo que no hace y que el hijo le reprocha tan cruelmente. En el mismo momento en que ella empieza a consternarse, Hamlet vacila. Y Lacan señala por qué Hamlet vacila en ese momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué vacila? Cuando ya la tenía acorralada, otra vez lo mismo, otra vez el freno, podríamos decir. Uno dice, vacila porque es cobarde, vacila porque tiene miedo del padre, vacila porque no se anima a castigar a la madre. No, dice Lacan, vacila porque hay algo vacilante en el deseo de Hamlet. Entonces, por eso la obra de Hamlet, Lacan la toma como una obra que va más allá del Edipo freudiano, del ideal de un padre. Y entonces en ese momento vacila y cae. Ahora lo vamos a ver en el grafo, pero cae. ¿Qué quiere decir que cae Hamlet? Que retrocede. Y le dice, bueno, igual ahora va a venir Claudio, te va a dar un besito en la mejilla, te va a hacer una cosquilla en la nuca y te vas a ir a revolcar otra vez a la cama. Entonces, a ver, voy a mirar estas preguntas. Un minuto. Ah, no, ya lo habíamos visto. Sí. Entonces, voy ahora a compartir el grafo 3, que Lacan dice que es el grafo del garfio, pero ahora hay otra forma de decirlo que es más, que es una mejor, más correcta, y dice es el que voy, en italiano. Es el que quieres. El grafo que abre al piso superior. Entonces, este otro que está acá, ¿se acuerdan? Está en el piso inferior del grafo, en la dimensión consciente. Es el otro completo, nunca está completo porque acá está el significante de una falta en el otro, pero es el otro que se imaginariza como completo, como caprichoso, como omnipotente. En algún momento
surge la falta en el otro. ¿Qué quiere decir que surge la falta en el otro? Que en algún momento el sujeto siempre se pregunta, ¿por qué bueno, pongámosles los niños porque es más fácil. Los niños le dicen a los padres, ¿por qué me decís esto si en realidad querés otra cosa? Siempre surge, claro, o por ejemplo, el niño siempre cree que los padres adivinan y saben todos sus pensamientos. Cuando se da cuenta que los padres no adivinan, ¡ah! ¿Cómo no saben? Y ahí aparece la dimensión del otro como inconsciente, en falta. Entonces, acá en este lugar, este otro, dice Lacan, no es solamente el otro de la palabra, el otro del lenguaje. El otro es también el otro que tiene un deseo, aunque uno no lo sepa. Y el deseo se tiene que plantear allí como una interrogante, como una pregunta. El sujeto se pregunta, todo sujeto, bueno, menos el autista, se pregunta qué quiere el otro, qué desea el otro. Este gancho que está acá es la pregunta, ¿qué quiere el otro? ¿Qué desea el otro? Que abre a la dimensión inconsciente. Y Lacan dice, cada vez que nos preguntamos qué quiere el otro, qué desea el otro, la respuesta que nos vuelve de ese lugar es ¿qué me quiere? ¿Qué lugar ocupo yo en el deseo del otro? Esto lo experimentamos todos. Sí, porque cada vez que uno le pregunta a alguien, ¿qué querés? ¿Qué querés? Pasa un rato, ¿me querés? Bueno, aunque sea en la dimensión del amor, pero es esa la cuestión, es ¿qué soy para el otro? ¿Qué lugar ocupo en el deseo del otro? Es incluso los niños cuando se esconden, y esto es un hecho muy importante, los adultos también nos escondemos, pero de otras formas. Cuando los niños se esconden, es para ver si pueden hacerle falta a los otros, si pueden faltarle a los padres. Y los padres lo tienen que ir a buscar. Lo peor que puede pasar es que no lo busquen, aunque sea jugando, pero lo tienen que ir a buscar. Entonces, es como si el niño preguntase, ¿puedes perderme? ¿Puedo hacerte falta? Si te hago falta es porque ocupo un lugar en tu deseo, al mismo tiempo que te hago la falta. ¿Se entiende? Bueno, entonces, volvamos de manera más simple. Este es el otro, la madre encarnada, esto es encarnado en Gertrudis, y Hamlet pregunta, ¿qué quiere el otro este? ¿Cuál es la ley que rige su deseo? Quiere encontrar la ley en este lugar que es el código inconsciente. El sujeto en relación a la demanda. Ahí se inscribe la ley. ¿Cuál es la ley que determina este deseo? Porque tiene que haber una ley más allá de ella. Pero la ley más allá de ella es que hay algo que la determina. Profe, una consulta. ¿Ese sujeto está barrado? ¿Cuál? Justo donde tiene Sí, la donde flecha. tengo el cursor. Sí. Sí, porque es el sujeto en relación a los significantes inconscientes, a los significantes de la demanda del otro. Sí, está barrado. ¿Eso es lo que en el grafo anterior caracterizamos como pulsión o no? ¿No es lo mismo? Es el mismo, pero acá Perfecto. Lacan lo llama pulsión y lo llama en lugar del código inconsciente, código de los significantes. Le da esos dos nombres. ¿Bien? Y esto que está acá es fundamental, otra vez, el significante de una falta en el otro. ¿Por qué? Porque el sujeto cuando le pregunta al otro qué quiere el otro, qué lugar tengo en el deseo del otro, qué soy para el otro no puede decirlo, no puede darle la identidad al sujeto, porque el sujeto no tiene identidad, no hay ningún significante que represente al sujeto acá. Es otra forma de decir significante de una falta en el otro. ¿Entendieron? Eso es un poco más complejo. Bueno, entonces, Hamlet pregunta, ¿qué ley rige a mi madre, por decirlo así? ¿Qué ley rige a Gertrudis?
quisiera encontrar una ley en este matema que está acá, significante de la demanda, sujeto en relación a los significantes de la demanda, no encuentra esa ley y cae. Ahora les voy a mostrar la caída de Hamlet. A ver, pará. Acá alguien pregunta. ¿Ese otro serían los otros más significantes para el sujeto, los padres? Claro. No se dice otros más significantes. Los otros significativos para el sujeto. Es mejor dicho así, los otros significativos. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla para mostrarles lo que pasa a Hamlet. Vuelvo otra vez al grafo. ¿Ven? Bueno, ¿qué pasa? Hamlet busca más allá del otro materno, busca la ley que rige su deseo. ¿Ve que acá está el deseo? Se dirige a este lugar para encontrar la ley. No encuentra esa ley. No encuentra la ley y su deseo, cae. Lacan dice, es el retroceso, la línea de retroceso. Esto es para todos, retrocede. Trata de encontrar un lugar en el deseo por medio del fantasma para sostenerse. Pero ¿qué pasó? El objeto del deseo del fantasma fue rechazado por Hamlet, que era Ofelia. Quiere decir que el objeto del deseo no está constituido en el fantasma porque hubo rechazo. La deseó, pero después la rechazó. Y para poder organizarse en relación al deseo, a su objeto, tiene que estar constituido. Y él lo rechazó a Ofelia. Y entonces, ¿qué hace? Cae al piso inferior del grafo. Acá, al mensaje consciente. ¿Lo ven? ¿Qué es este mensaje consciente acá, en el piso inferior? Es lo que Gertrudis dice. Lo representa Lacan con lo que dice Gertrudis. Lo que dice Gertrudis es, yo soy lo que soy. No conozco el duelo, soy una genital. Este es el mensaje que encuentra, esto es lo que encuentra en el lugar del mensaje del piso inferior, que es consciente. En lugar de encontrar la falta, que está acá, encuentra el mensaje. Yo soy lo que soy una genital, me satisfago y no conozco el duelo. Eso está en la obra. Entonces, Lacan grafica esto de esta manera. Miren un minuto, no sé si están mirando o no lo que marco. Hamlet se dirige al otro para ir más allá de la demanda, para ir hacia el deseo. Busca la ley que determina ese deseo del otro. No encuentra esa ley, cae. Se dirige al fantasma, no es que se dirige, trata de sostenerse en el fantasma, porque uno desea desde el lugar del fantasma. Pero como el objeto fue rechazado, el único mensaje que encuentra es el mensaje consciente en el piso inferior, que es, yo soy lo que yo soy, no, yo soy lo que soy, no, para Dios. Yo no conozco el duelo, soy una genital, no, porque eso lo dice Dios, yo soy lo que soy. Bueno, soy una genital. ¿Ven? Es este el recorrido, hace así. Lástima que no lo hice en color, porque hace así y cae. ¿Siguieron? Entonces, Lacan va a ubicar el sujeto en relación a la constitución del objeto en el duelo. El objeto del deseo se va a constituir en el duelo, por medio del duelo. No es el objeto prohibido, ¿entienden eso? No es el objeto freudiano, que no es el padre que prohíbe, es el objeto del deseo que funciona
como causando el deseo del sujeto en tanto que se lo pierde, como perdido. Entonces, esperen que voy a mirar una crisis. Martina dice, pero ahí no está ubicada la ley del deseo de Gertrudis en ser una genital. Me perdí. A ver, Martina, agarrá el micrófono, abrilo. Sí. No, lo que yo pensaba era justamente esto que Hamlet no encuentra la ley del deseo de Gertrudis, y Gertrudis lo que, igual después dijiste otra cosa, pero Gertrudis lo que manifiesta, al menos conscientemente, es que justamente no tiene duelo por ser una genital. Entonces no está ahí el deseo, por qué se orienta, digamos, el deseo, por No, esa genitalidad. no, porque se distingue. Lo que es del orden del deseo siempre es el orden de una falta. En cambio, lo Ok. genital, porque no está especificado, lo genital acá es la satisfacción, es la que se satisface. Entonces, acá no Ok. pone el deseo que es estructuralmente insatisfecho a la satisfacción del goce o de la satisfacción de la pulsión. Perfecto. Genial, gracias. Después, Catalina preguntaba el objeto. Ahora, en la escena que estamos viendo del fantasma, estamos viendo el objeto del deseo, que es el objeto al cual apunta el sujeto. Cuando veamos en el acto 5, que es fundamental, la escena del cementerio, vamos a ver cómo Ofelia pasa a ser el objeto causa del deseo, es decir, que divide a Hamlet, le hace falta a Hamlet, y ahí está detrás. Entonces, duelo. ¿Por qué duelo? En este punto, Lacan también retoma a Freud, porque recuerden que lo que dice Freud en Duelo y Melancolía. Primera cuestión, Lacan va a decir que en Hamlet no se respetaron los tiempos de duelo. Quiere decir que hubo una abreviación. No se respetó los funerales del rey, porque a los 2 meses se casó Gertrudis. No se respetaron los funerales como debían haber sido en el caso de Polonio. ¿Se acuerdan del policía? Que le hicieron los funerales rápido para que no se entere el pueblo de que la excusa de que Hamlet lo había matado. Y tercero, no se le dan los funerales que le corresponde a alguien de la altura que tiene en la corte, como es Ofelia. Entonces él va a decir, los ritos funerarios están abreviados y los ritos funerarios cumplen una función, que es simbolizar el objeto perdido, elaborar los duelos. Entonces, la próxima vez, la próxima clase, vamos a ver la función de los ritos funerarios. Vamos a ver el objeto Ofelia y el duelo. Profe, una cosa. Sí. Por eso dijo que la falta del tiempo es parte de toda la obra de Hamlet. Toda la obra es falta del tiempo. Desde el primer día que yo me olvidé de decírselos, cuando se están casando, pero ustedes leyeron o vieron la obra, miraron la película, aunque sea, les va a resultar mejor, si aunque sea, les va a resultar más fácil si ven la película. En la escena que se están casando, Hamlet dice, economía, economía, economía. Las comidas de los funerales sirvieron para los esponsales.
toda la obra va a ser así. Economía, economía, economía. No hay tiempo para el duelo. Esto es muy actual. Porque en la actualidad, si alguien muere, le dan 3 días a una persona. Bueno. Y Lacan dice, como dice Freud, para hacer un duelo hace falta tiempo. Para elaborar el duelo hace falta tiempo. Entonces, toma el texto de Duelo y Melancolía de Freud. Y dice, cuando se pierde un objeto, el sujeto sufre la pérdida del objeto. Y él habla, en un duelo se pierde un objeto y ese estatuto de la pérdida es una pérdida real. Él dice, bueno, la muerte de un ser querido, pero también puede ser la muerte o la pérdida del amor, no importa. Pero se pierde el objeto que se amaba. Y uno no ama a cualquiera. Porque lo que hace a la dignidad del sujeto es que justamente entre todos los objetos posibles para amar o desear, se desea uno o se ama uno. Y ese al cual se ama se vuelve insustituible para el sujeto cuando ama o en el deseo. No es que viene alguien y le dice, no, pero mira que aquel es mejor. No, para el que ama no, es ese. Bueno. Y Lacan dice, lo insustituible del objeto es lo que hace a la dignidad del sujeto. Es re importante ese punto. Sí. Entonces... Profe, ¿podés repetir esa frase que acabas de decir? Uy, ¿qué frase? La instituible hace... Ahí me quedé. Que Lacan dice que el sujeto como falta en ser, que es el sujeto deseante, está siempre a la deriva, siempre va de un significante a otro. Lo único que detiene la deriva del sujeto en la cadena significante es el encuentro con un objeto. Esa es la forma del fantasma. Entonces, cuando uno ama a alguien o cuando uno desea a alguien, ese objeto que se ama es insustituible. Y que sea insustituible hace a la dignidad del sujeto. Le confiere dignidad al sujeto. Que no es intercambiable por otro. Entonces, Freud dice que cuando se pierde un objeto, eso lleva a un trabajo de duelo, y que el trabajo de duelo es largo y que además debe ser, ¿se acuerdan?, realizado pieza por pieza. El sujeto recuerda todo lo que lo ligó a ese objeto. Claro que Freud lo explica con la teoría de la libido. Él dice, bueno, está la libido del yo, y después cuando uno se dirige a un objeto, esa libido se transfiere al objeto, que es la libido objetal, ¿se acuerdan? Cuando perdemos el objeto, la libido vuelve sobre el yo. Esto dice Freud. Entonces, hay un tiempo en que el sujeto no sale a la búsqueda de otros objetos. El mundo pierde interés. Hay desinterés en el mundo, desinterés en la realidad, desinterés en los objetos. Y Freud dice, eso es propio del duelo y no hay que hacer nada. Hay que respetarlo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien está en duelo porque perdió a alguien y nos consulta, nosotros no tenemos que interpretar el dolor, o interpretar el estado de duelo, o interpretar que está deprimido, porque no sale en la búsqueda de otros objetos. Lleva tiempo, el duelo lleva tiempo. Entonces, ¿se acuerdan que hace una diferencia entre la melancolía y el duelo? Él dice, Freud, que el objeto perdido, el sujeto se identifica con el objeto perdido, el objeto que murió, el objeto que se perdió, y es la sombra de ese objeto que recae sobre el yo. Bueno, Freud escribía de maravillas. Escribía de maravilla. Bueno, eso lleva un tiempo. Eso lleva un tiempo. La diferencia con la melancolía, dice Freud, es que
son los autorreproches. Si en todo duelo hay autorreproche, en la melancolía los autorreproches son exagerados. Y entonces dice, en la melancolía no es un duelo normal, es una identificación narcisista. Y ahí habla de que se ataca al objeto y se termina atacando al yo. Por ejemplo, en los suicidios melancólicos. Cuando el sujeto se suicida, dice, de lo que intenta separarse es del objeto, pero la sombra del objeto ha caído sobre el sujeto. Entonces, mata al objeto suicidándose. Bueno. Lo importante es que Freud toma que el deseo solamente se constituye en cuanto tal a partir del objeto, de la pérdida del objeto. Esto lo va a mantener siempre. Lo mantiene siempre Lacan, y esto es algo que toma de Freud y nunca lo dejó. Bueno, entonces, la vez que viene vamos a trabajar Ofelia, porque acá Lacan dice, el objeto del deseo tiene un nombre, y tiene un nombre femenino, es Ofelia. Podríamos decir que si Hamlet se hace hombre, entre comillas, porque lo dicen en la obra, si Hamlet se hace hombre, es por una mujer, no por el padre, es una mujer la que lo convirtió en hombre. Bueno. Ahora voy a ver las preguntas. A ver. ¿Quién es Amadoma? No sé. La primera clase subió, dijo que es en base a Amor-Ortus 12. Las formulaciones sobre los dos principios del acacer psíquico es de donde Lacan toma el sueño de él no sabía que estaba muerto. Está en la interpretación de los sueños y en ese Amor-Ortus. Libro 12. Bueno, que ya estamos, te quedan 2 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero tiene que ver con el grafo completo. No me queda claro dónde está el enunciado y la enunciación todavía. Eso es fácil. La cadena superior, donde está el significante de una falta en el otro y el código, esa es la enunciación. Perfecto. La cadena inferior, que está significado del otro y el otro con mayúscula, es el enunciado. Perfecto. Y el deseo está en el medio, entre las dos. Pero por eso hay que pasar, funciona completo siempre. Cuando alguien tiene un fallido, es lo mismo, funciona para abajo, tienes un sueño. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hoy me parece que estuve un poco rápida. Entonces, seguimos la clase que viene con eso y voy a probar si podemos hacer una clase extensa que no se corte, como para que podamos hacer las preguntas.